Voy a coger otra navaja mejor porque esto no. Y vamos a poner esto bien, que me llama el muchacho. Que este de acá no nos deja. Vamos a pinchar aquí algo. Que eso del Mateo este le compra allí las cabras, le compra la leche. Me va a reñir la mujer porque no he puesto ni mantel. Como estoy solo da igual. Tenemos material del bueno. Esto no puede faltar. Tengo un sueño. No sabes el sueño que tengo. Mirad. Esto no puede faltar. Ahora lo tengo. Ahora no tengo. No sé dónde tengo. ¿Los cacharros? Ah, pues 10. A ver si tiene para aquí. Me va a echar una riña a la mujer, pero bueno. Da igual. La riña de las mujeres. Que te riñan las mujeres es bueno, ¿eh? Y agua, que mañana tenemos que madrugar. Mirad qué besana. Este queso bueno, le compro la leche a mis primos. Esta patatera extremeña. Este tocino dice que está con ajillo, lo vamos a probar. Vamos a probar. Este lo compré el otro día. La vida del soltero es la mejor que hay. Diosito mío. Buah, mirad. Mirad qué pinta. Menudo libro, ¿eh? Este libro no lo enseñan en la escuela. Y un cacho lomo. Y chorizo de este está bueno también. Vamos a probar de esto. Vamos a cortar se corta un taquito más o menos así. Como para un tío de campo. Esta la compré el otro día en la carnicería, mirad. La carnicería que suelo ir a comprar carne. Esta es colorada. El chorizo está bueno. Vamos a cortar aquí una pesana. Nos vamos a ir a dormir pronto, que anoche dormí en Plasencia, con el ruido del camión de la basura, que empiezan a las 4 de la mañana a meter porrazos y ya no sabe uno ni para dónde andan. Es que no pueden pasar los dos camiones a la vez, pasa uno a las 4, recoge no sé qué, luego viene el de los latas, es el de los vidrios. Madrita mía, qué porrazo le pega el tío a los contenedores, blum, blum, y blum, blum, y cristales para arriba, cristales para abajo. Madre de Dios, hermoso. No me extraña que los urbanistas estén tan cabreados. Lo que me falla es el pan, que como compro pan para 2 o 3 semanas, pues compro Bimbo compro un quepillo. Ay, Diosito mío. Vamos a probar esta, que esta es nueva en el mercado. Me han dicho que es nueva. Se mete besana. Se corta besana. Todo el colapato se guarda para los cocidos. Así que nada. Me voy a dormir ya mismo. Cuando que coma un poco me ducho y me duermo. Es que tengo sueño. Qué bien se vive estando solo. La vida del soltero es la mejor. Mirad esto, qué buena pinta llena. La vamos a probar por primera vez esta. Si está buena, pues compramos más veces. Esto es lomo. Ya sabéis que si no hay lomo, tocino como. Pero esta vez hay lomo. Y mirad qué buena pinta tiene este lomo. Hay que meter un poco de pienso como las caballerías. Esto es un caballo hecha mucha hierba y te monta y empieza a sudar. ¿Por qué? Porque no tiene potencia. Ahora si echa un pienso, pues suda menos. Esto es cabrero. Esto renguea para aquí todo. Ah, buen día. Este es queso de cabra de aceuche. De Mateo. Mateo hace buen queso. Este es buen queso.
Dentro de poco no habrá ni queso. Bueno, nosotros tendremos, pero está bueno, bueno. El lomo tiene que tener el color de la bandera de España, si no, no es bueno. Y esta sí, esta funciona. Hay que comprar más. Voy a beber agua, porque con agua, vino tengo para un montón, tengo vino por todos lados. Ahí tengo otro montón de vino. Creo que el vino es más bien para el invierno. El agua, como no vamos a dormir pronto. Mañana viene el herrero a arreglar los caballos para aquí. Un chico joven que le vamos a apoyar para que suba para arriba. Hace falta relevo generacional. Voy a ayudar a que hagan un curso de esquiladores de ovejas. Este año ya he empezado hoy con los trámites, porque hace falta esquiladores de ovejas españoles, porque no hay españoles, casi hay muy pocos españoles, hacen falta más, tienen que venir de fuera. Sí que he hablado con un profesor de esquila y, y lo vamos a dar. Vamos, lo van a dar ellos, yo solamente voy a hacerle, le voy a mover los contactos, le voy a buscar las ovejas y le voy a buscar los alumnos, lo único. Ya veréis que lo anunciemos para que el que se quiera apuntar, claro. Esto de la contaminación, la lana no contamina, es lo mejor que hay. Y lana de las merinas puras, no de las otras. Fijar que tenían prohibido vender las merinas, porque era el oro blanco de España, y luego cuando abrieron la frontera los ingleses, creo que fueron, compraron miles y miles y llevaron a Australia. Pues el queso este de Mateo está bueno. Tiene de mil maneras, pero está bueno. Esto se llama patatera, es picante, esto está buena. Veremos a ver esta noche para dónde va la exploradora. Madre mía. Cuando fui esta mañana que las llevaba para allá, había para allí unos que estaban quitando tallos, para allí más abajo, lejos. Y se agachaban a ver qué es lo que pasaba por ahí, si eran las cabras o las vacas. Y luego cuando yo volví a buscar el coche andando, decía el uno al otro, este Jurdano tiene toda la sierra llena de cabras y ya está llenando todo esto de vacas. Que como es la gente, macho. Me entraron ganas de haberlo grabado. Cómprala tú. Yo que me muero de risa. Dos tíos ya jubilados. Pero así es el tema. Qué buen lomo, mirad. No hace falta que sea ibérico, cualquiera es bueno. El ibérico es para los que tienen dinero. Nosotros del barato. La vida de soltero es la mejor. Y el agua es lo único que te quita la sed, el agua. Eso de que la Coca-Cola quita la sed es mentira. Lo que quita la sed es el agua. Luego me riñe la mujer porque dice, ¿qué has hecho para cenar? Pues le voy a decir, he hecho una pizza, he hecho de todo. Y no tengo ganas, tengo sueño. Lo único que tengo es sueño.
Y pan, pues ya ves, compro el del Bimbo porque es el que más días dura hablando. Bueno, me da igual. Vaya, vaya, vaya. Yo soy incapaz de dormir en una ciudad. Vamos, duerme hasta las 4 de la mañana, después ya no puede. Y ya, como te tienes que levantar así, ya dices, ¿para qué te vas a dormir? Ya empiezas a pensar que te puedes quedar dormido. Eso me pasa, empiezo a pensar que me voy a quedar dormido y ya no duermo. En cambio, el ruido de los perros, de las vacas, de los caballos, de las cabras, a mí no me molesta, pero el de esos cacharros, madrita mía la que le mete a los zumbios que le meten a los contenedores, por Dios. Para arriba, contenedor para abajo, brum, brum. Luego se escucha todo el ascensor para arriba, ascensor para abajo. Con lo gusto que quedé cuando me vine de Madrid. Yo no sé ya ni qué hora será las 7 o las 8. Va a llover, está para llover. Ya veremos mañana. Esto es... Y ya pronto las navidades. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Va a comprar ya lo tinto lleno de turrones, de mazapanes, de... Yo esas cosas nunca, no las compro nunca. No me gusta. El dulce no me tira mucho. Es mejor esto. Los salados, la sal conserva los productos, pero el azúcar... Azúcar, tú tienes azúcar en la sangre y te mueres. Si tienes sal, no te mueres. Lo que pasa es que, claro, si te metes un pienso de esto y estás todo el día en el sofá, pues dobla la servilleta. Pero si estás para acá y para allá levantando peso y... pues no te pasa nada, claro. Eso es como atenta la vasquilla, a las cabras si le echan mucho pienso, la vasquilla y se muere. Pues esto pasa si tú comes mucho de esto y no andas, pues tenta la vasquilla y dobla la servilleta. Es lo que hay, no queda otra. Somos lo que comemos. Si comes alegría, estás contento. Si no, antes siempre cenábamos de caliente. Yo siempre. Cocido. Como estábamos todo el día a campo, pues llegabas por la noche y te comías cocido. Voy a tener que hacer, pero como no nos dejan, como no llueva y no podemos hacer fuego en la finca, pues no podemos hacer nada. Antiguamente se hacía fuego en verano y no había fuego, porque estaba todo limpio, pero ahora se habla con cualquier viejo de 80 años y dice que antes no había incendio. Si es que los incendios han empezado la moda ahora. Eso lo conocí yo de pequeño, quemar los lindones en verano. Las rastrojeras se quemaban en verano, pero ahora está todo abandonado, un polvorín. Baldao Sequén. Ay, Dios mío, me duelen las costillas. Pues esta está buena, ¿eh? Tengo que mirar qué marca es para comprar. Otros años por esta fecha ya había mandarinas, las granadas estaban maduras. Este año están todos sin madurar. Las granadas están verdes,
Las naranjas están verdes, las mandarinas están verdes. No es que no ha llovido, no llueve. Pues no sé qué va a pasar. Está para llover, pero no llueve. No sé. Yo para mí que están echando hasta pólvora en el cielo. O Dios que nos tiene castigados. Son las 7 plagas, las 7 plagas aquellas que salieron en Egipto, ¿acordáis? Que llovían peces, que langosto, que no sé cuántas. Buah, pasó de todo. Menuda guerra pasaron aquellos en Egipto. Madre mía. Dice la Biblia que le vinieron las 7 plagas. Pues eso nos va a pasar a nosotros. Llevamos la de la pandemia, ahora llevamos la guerra, ahora nos toca el hambre. Madre mía, de momento ya no hay leche barata en el Mercadona. Nos castiga Dios por no ir a misa. ¿No quieres ir a misa? Ya iré a misa. Los pastores, los cabreros, estamos perdonados por no ir a misa, porque tenemos que cuidar de los rebaños, pero los que los domingos no tenéis nada que hacer, a misa. Que por vuestra culpa ya ni llueve, no vayas a misa, pues tú verás. Maldita vida. Es ruina. Hay que ir a misa. Acordaros de lo de Egipto, las 7 plagas. Pues ya nosotros llevamos dos, nos quedan 5. Llevamos dos quimeras buenas, bueno, una y media, la guerra todavía no se ha terminado. Veremos a ver si llegamos a la cuarta. Aquí cascamos todos por el camino. Esto es como la guerra. Antes de llegar al frente hemos muerto todos. Nos caemos todos por el camino. Pues esto igual, madre mía. Dicen que Dios aprieta pero no ahoga. Hoy que no ahoga. Si se ahoga así. Pero es verdad, ¿eh? Tenemos que ser un poco más cristianos porque esto no puede ser. Los romanos tenían muchos dioses, mirad qué bien les fue. Nosotros solo tenemos para 2 o 3, bueno, ahora tenemos también muchos, hay muchas sectas y eso. Han salido, si lo queréis pedir, una subvención para los ganaderos que queramos comprar sistemas informáticos para el ganado, GPS y otro tipo de collares. Dan hasta 2.000 euros a fondo perdido. Han salido ahora, se pensaban que iban a salir. A mí ya me han llamado, ya he rellenado todos los papeles y los he mandado para allá. Pero es que luego se devuelve todo ese dinero, nadie lo pide. Y ese dinero que entra en España tiene que quedarse en España. Que después se devuelve para Europa para que se lo gasten en bobada. Así que todos los ganaderos que sean autónomos, pedidlo. Podéis pedir para collares GPS, para lo que queráis, hasta 2.000 euros. Hoy se han abierto los plazos. Os quedan de plazo 15 días, la gente no se acuerda, no lo hace y se devuelve una porrada de millones para Europa. Lo que entra en la talega se queda en la talega. Eso ha entrado para España, tiene que quedarse en España. Yo los he pedido, tengo un montón de GPS, pero sé que esos 2.000 euros se van a gastar en informáticos de España. Pues hay que hacerlo. Pues yo tengo un montón de GPS, pues si ahora solicito los 2.000 euros, me lo van a dar, compro un montón de equipo nuevo, de lo que me haga falta, lo que quieras, de parto, lo que tú quieras. El programador de parto, lo que queráis. Y están pagando la subvención. Yo ya me han dicho la del sindicato que tengo la nómina hecha, así que yo ya entro a cobrar ahora. Del 17 al 20. No, desde ahora, desde ayer. Desde el lunes al 20 nos tienen que pagar el 70% de la paz. Y a mí me llamó esta mañana la que me lleva los papeles y me ha dicho que sí, que tengo ya la nómina hecha, que está todo bien. Me ha dicho, tanto dinero te van a ingresar. Estoy todas las mañanas mirando el móvil a ver. Y luego me han llamado para eso, que ya se ha abierto el plazo para... que tienen prisa los políticos porque compremos cacharros. Así que no seáis tontos y pedidla, porque es una subvención, que si no el dinero se va a devolver. Eso es así. Me está mandando un colega que le están pariendo la vaca.
Ay, ya va esta tarde 3 vacas paridas, ya ha dicho, te estás forrando, tío. 3 vacas, una detrás de otra. Eso pasó con lo de la tuberculosis, que daban dinero para que vayáramos a la finca. Como la gente no se enteró, pues como no te enteras, como no te dicen nada, pues, pues se devolvió un montón de dinero, pero un montón de dinero. Cuando vienen cosas a España, tenemos todos que remar a una y que se quede en España. Porque si no, los otros países se los zapiñan y nosotros nos quedamos sin nada. Esto es como en la mili. El que madruga come y el que no, a silbar. ¿Que queréis ponerle los programadores eso del parto para cuando pare la vaca y tal? Pues podéis comprar eso. ¿Que queréis GPS? GPS, lo que queráis. Hasta 2.000 euros dan por explotación. Así que bien tonto es el que no lo pide porque tonto, o porque no se entera. Por eso lo estoy diciendo, pues yo sé que hay miles de personas que no se enteran. Y aquí tienes que andar. Aquí tienes que andar a la uña. Que mira la que me han liado a mí. 600 € por no rellenar un papel como que el tema. Pues ya lo sabéis. Que os dan hasta 2.000 € por ganadería. Siempre y cuando sea autónomo, claro. Qué buena está el agua de la fuente. La fuente de las lanchas. Ay, Dios mío. ¿Qué tendrán que coger cuando se salgan esas subvenciones? Mandar una carta a los ganaderos. O mandarle un mensaje SMS. Porque muchos ni se enteran. Cuando quieren enterarse ya han pasado la subvención. ¿No? Y se devuelve una cantidad de millones. Se devuelve muchísimo dinero para Europa. Porque aquí en España no nos enteramos. Los franceses, mira a ver si dejan de devolver ningún dinero para nada. Se compra, aunque no se vaya a usar, pero el dinero queda en España. La tienda que tú se la has comprado, esa tienda vive y tiene puesto de trabajo. Eso es así. Si no, yo tengo un montón de GPS, no necesito más. Pero son 2.000 € que vienen de Europa. Y yo lo único que voy a hacer es usarlo, pero el dinero se va a quedar en esa gente que se los compre. Y si no, pues los 2.000 € se devuelven. Pero es que se van a devolver, vas a ver la de millones de euros que se van a devolver porque no se van a solicitar. No van a pedir la subvención casi nadie. No la piden porque la gente no se entera, porque la han sacado hoy. Ya está. Lo sacan de prisa y corriendo. El que se apunta y el que no, a estudiar. Menos mal que los que somos de familia numerosa estamos enseñados. Los de Piara, pues ya os digo. Yo tengo ahí la documentación ya en el móvil. Y hoy en día que se hace todo ya con los cacharros estos. La firma digital y todas esas bobadas. Va a ver. Este mes va a ser buen mes. Entre que los pagan el 70% de las subvenciones. Y entre que nos regalan esos 2.000 € para... Oh, madre mía. Ya me compro la gorra. Ya me compro la gorra. Este mes me la compro. Esta alpina me la regaló un amigo mío. Un camionero también. Tengo muchos amigos camioneros. Ah, ¿qué color tiene el lomo, eh? Vamos a echar una besana de lomo. Que si no hay lomo, tocino como. Pero si hay lomo, se come lomo. ¿Eh? Chaval.
Habrá que echar un puchero vino mañana. No, mañana no, es que tengo una lista que va a mandar la mujer. 3 cosas me ha escrito en la lista. Y todavía no he hecho ninguna. Madrita mía. O me ha dicho que el viernes tiene que estar hecha. Me va a tocar el viernes de prisa y corriendo a hacerlo todo. No, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Que si la mujer te dice que te tires para el río, reza que no esté creciendo porque te tienes que tirar. Así que tengo que hacerlo. Mañana sin falta. Mañana tengo que ir ahora que decimos mañana. Mañana tengo que ir a llevar el libro de medicamentos, lo tengo que ir a buscar ahora, el de ecológico, lo tengo que ir a presentar, como lo han pedido. Ahí pintamos 4 recetas y fuera. Eso tengo que hacer mañana. Habrá que dejarlo de la lista de la mujer para otro día. Tengo que llevar una moto a la chatarrería para darla de baja. Porque me están cobrando los impuestos de unas motos que no ando con ellas. Y me ha dicho, hazlo mañana, hazlo mañana. Y luego tengo que llevar la moto del crío a que le cambien el aceite y todas esas cosas. Y luego tengo que hacer una factura que llevo sin mandársela a un tío que me tiene que pagar. Y me está echando todo el amor una riña y dice, ya han cobrado todos menos tú. Y yo, ya cobraremos. Yo qué sé, yo es que no puedo estar en todo. Madre mía. Echamos, hazla tú, ponga ahí tanto dinero y fuera. Pero habrá que hacerla, habrá que hacer mañana todas esas cosas, porque si no, esta viene para acá el viernes y me acarca. Dice, ve, si no haces nada, si es que no haces nada, si es que no haces nada. Se ponen así las mujeres, no hacen nada, es que no hacen nada. Si tengo que hacer yo todo, lo tengo que hacer yo todo. Hazlo tú, si yo no sé escribir, yo qué sé. Me cansa un montón escribir. No veo, me duelen hasta los ojos cuando me pongo a leer una cosa. Y es porque no estoy enseñado y te pones a leer y a mí me duelen los ojos. Yo, me entra un dolor de cabeza que no sabes. Y es porque no estamos enseñados a estudiar, yo no nací para estudiar, si no sería abogaíno o maestrino de esto. Madre mía. Lo que es escribir lo llevo fatal. Porque no sé escribir y ya está. Salen las letras, yo ni sé cuándo hay que poner V, ni cuándo hay que poner B, ni Z, ni coma, ni nada. Es que son unas tonterías que han preparado con los diccionarios. Con lo sencillo que es quitar, hay que quitar letras. Si tenemos la V, ¿para qué queremos la B? Si va a decir lo mismo, B, pues ya está. Yo qué sé. Madre mía. Por eso llevaba tan mal el colegio. Yo si no me... El colegio para mí fue los pocos días que fui la peor tortura que tuve. Yo no sé si es que no entendía a los maestros no me entendían a mí. Madre mía. Qué mal lo pasaba en el colegio. Y os digo que fui poco y con 12 años creo que ya no volví nunca más. Porque es que los maestrinos estos, los maestros no eran para mí. Estaba un día así, entonces un maestro me pegó un guantazo, senta sin hacer nada. Luego una monja, me metió otro guantazo que me hizo sangre de aquí. Luego me pidió perdón. Esta gente. Madre mía, si los cogiera ahora, sobre todo a uno, si lo hubiera cogido, lo cojo como lo voy a desarrapar vivo. Sin hacer nada. Entró el tío a la clase y me pegó un guantazo. Luego otra vez una monja me metió un guantazo y me hizo salir sangre del labio, pero sin hacer nada. Porque sí de que hace algo, pero como faltaba mucha clase, casi nunca iba, el día que iba, me odiaba, es que no me podían ver. Había una maestra que estaba obsesionada, que estaba loca. Iba por las mañanas, antes de ir a la escuela, tenía que ir a echarle de comer a las vacas. ¿Me entendéis? Con una yegua, de noche, a echarle las vacas que tenía mi hermana. Le echaba de comer, venía corriendo y tenía que ir a la escuela. Y llegaba tarde o llegaba sucio y me decían de todo. Para que vean lo que son los maestrinos, por eso los pone y ven. Solo quieren a los ricos. Eso si los cogiera yo, lo hubiera cogido cuando crecí. Me había quitado la bobada a todo. La madre. Un día me pegó una mañana una pata a una vaca que me quedó ahí sin sentido. Madrita mía. Me metió una pata aquí que me hundió para el suelo. Yo tenía 8 o 9 años, tenía.
Ya ves, así que el día que llegaba algo que sabía que no me daba tiempo a llegar a la escuela, pues nunca iba a la escuela. Ya para qué iba a ir. Para que entrara, si llegabas tarde, encima se ríen todos de ti. Encima te castigaban si llegabas tarde. Buah, vaya maestro. Un maestro enseña otras cosas, pero como la mitad de ellos, el que no tiene depresión tiene no sé qué, el que no tiene no sé cuánto, el que no está alcohólico, el que no está, yo qué sé, pues lo pagan pues con los que pueden, lo pagan, con los pobres. Claro, madre mía. Una helada por la mañana y antes de las 9 tenías que estar en escuela. Yo no iba. No iba ni a mitad de los días. Luego nos mandaba mi padre, yo me escondía para allí, para el monte, y no entraba a escuela. Así me tiraba semanas entre lloviendo y sin pisar el colegio. Por eso, porque se rían de ti, te tratan mal y no va, claro. Por eso, esos malos maestrinos los trago poco. Por eso. Porque me recuerdan esa historia, los racistas que son, los clasistas que son. Hombre, habrá buenos, pero a mí no me tocaron los buenos. Pues vamos a ir a duchar y nos vamos a ir a dormir. Que mañana hay que madrugar, que mañana es miércoles, día de mercadillo aquí en el pueblo. Mañana tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que ir a gestionar esos papeles del libro de medicamentos, tengo que hacerlo. Tengo que presentar unos nuevos recintos de fincas de parcelas de esto del ganado. Nada más levantarnos y irnos a buscar a las exploradoras. ¿Que para dónde irán a parar? Yo las dejo, ¿para qué le vamos a poner alambrar? Si esas son como yo, de alma libre. Va, ya juntaremos todo el ganado y lo echamos para arriba ya todo. Mientras tanto, que vayan para donde quieran. Vivimos en democracia. La democracia, yo también soy democracia. Que vayan para donde quieran. Y el que no quiera que le pisen en lo suyo, pues que lo vaya. Oh, Dios mío. Así es la vida. Un bidón. Esto es un bidón, dice la canción. Ahora tengo que limpiarlo todo. Me tengo que hacer todo, limpiar toda la casa bien, porque después viene a moverme limpio. ¿Eh? Yo he hecho aquí. Ahora lo tiro todo para ahí. No. Si no sé dónde están los manteles, no sé dónde está nada. Ya llega la chabola mía, sí, pero aquí no. Aquí no piloto yo, aquí pilotan ellas. Y eso vamos a hacer. A las 6 de la mañana nos vemos. Es lo que vamos a hacer. Ay, Dios mío. Y el día 3 vamos a... Siempre me equivoco con ese nombre. A La Rioja. La Rioja la confundo con Zaragoza, fíjate. A La Rioja voy el día 3. Y mañana viene a las 7 de la mañana y dice que está el herrero aquí. Vamos a agarrar el Rogelio y al Pinto para que se lo lleven errado. Y va a agarrar aquí en un pueblo de al lado. Le busca yo ahí 12 caballos. Ya que viene, que se gane las perras el muchacho, ¿no? 12 caballos más 2 son 14, ¿no? Pues 14 ya le merece la pena venir. Siempre hay que mirar en que los que estén alrededor tuyo ganen dinero. Siempre. Tú tienes que mirar. Tenemos que actuar así. Tú ayuda a que los que estén a tu rol ganen y aquel otro. Y entonces todo el mundo en conjunto funciona. Porque si tú solo piensas por ti, nunca nadie va a pensar por ti, claro. Si tú solo piensas, yo ahora mismo voy a decir, me da igual, pero como hay que buscarle, hay que ayudarnos uno a los otros. Porque si no,
Pasa que hoy en día la gente es muy mala. Se denuncian todo, están todos a denunciarse, a quitarse los palos. Aquí se denuncia, que te denuncio porque estás trabajando sin dar de alta, que te denuncio por no sé qué. ¿Y qué matar si los políticos roban 20 veces más? A mí hay gente que me han denunciado, pero denunciarme denuncia guapa. Y yo los podría fundir, pero yo no se lo hago porque no. Pero vamos, vamos, perfectamente. Y yo sí que no dependo de nada ni de nadie, que yo no necesito nada. Pero a mí hay gente, pero para hacerme daño de verdad, ir a hacerme el daño más grande que han podido. Y ya está. Una vez me denunciaron 7 y los cogí y me lo negaban a muerte. Y yo le decía, pero si he visto yo la denuncia, si yo he visto, pero si estáis allí vosotros. Y me decían, no, a mí me habrán puesto porque yo no sigo. Decía que no, los tuve que dejar porque daban pena, se pensaban que me iban a meter en la cárcel, wow, me iban a fusilar y vieron que no pasó nada, después se cagaron de miedo. Que una cosa lo que parezca y otra cosa lo que es. Cosas hay que demostrarlas. Tú no puedes, si está como mucho, que dice, es que se está cobrando el paro y trabajando de otra gente. Pero ¿y qué tiene que ver eso? Van y lo denuncian. El otro día, a mí me decían eso, que si veía que un muchacho conmigo me denunciaba, una pescueza de pa' aquí. Y un pescuezo. Pero es que otra de aquí de mi pueblo me ha dicho que ella la han hecho igual, la han amenazado que la van a denunciar. Digo, pero esta gente serán inspectores Sherlock Holmes. Claro, yo el muchacho mío puede trabajar conmigo toda la vez que quiera. Y ya está. Pues toda la vida de Dios hemos ayudado a los padres o como esto. Pero así. ¿Ves que hoy me ha dicho otro amigo mío que el muchacho hizo un vídeo de estos como hago yo? A mí me denuncian todos los días los vídeos. Y le cogieron y le han cogido el vídeo para decir que estaban trabajando en un sitio que no tenía que estar trabajando. Fijar qué pensamiento de estar. Y le he dicho, tú tranquilo, que cuando te lleguen los inspectores, tú puedes decir que es otra historia, puedes decir que ese vídeo es de otra época, o puedes decir que ha sido de antes de estar tú. Claro, tú puedes decir, ahí me viene un inspector de trabajo y me dice, mira este vídeo que tienes trabajando a fulano. Ya me está diciendo la mujer que se haga la factura. Ahora la hago la factura. Me está mandando. Claro, tú puedes decirle, tendrán que demostrarlo que es cierto que es ese día y que es ahora y que está trabajando para ti. Anda. Es que así son las historias. Pues así andan todos. A ver quién se denuncia unos a otros, la mayoría. Y el que te denuncia está peor que tú. Por lo menos a mí siempre los que me han denunciado peor que yo. Uno me mandó a los de Confederación, me lo mandaron. Y el tío de Confederación me decía, no, es que yo he venido de casualidad y tú aquí no has venido de casualidad. A ti te lo han dicho fulano. Y le dije, vete a su finca, que tiene todo de regadío, y a ver cuánto ha pagado él de impuestos esto del agua. Aquí no paga nadie, aquí en mi pueblo no paga nadie de agua, porque no se paga. Ni se paga, ni tenemos junta de regante, ni de nada. Un sondeo creo que es el único que está denunciado porque lo denunciaron. Y ese chaval le fastidiaron 3.000 euros y tuvo que legalizarlo, porque se chivaron. Pero aquí nadie, pues ahí me lo mandaron para que me denunciara porque tenía el agua, metía las cabras. Y dije, denúnciame, voy a poner que es por bienestar animal, voy a recurrir. Voy a decir que las cabras se han quedado sin agua y le tengo que poner una goma con agua, porque si no se me morían todas. Me dice, no te voy a denunciar, pero legalízate. Me dice, legaliza el agua, y decís, corriendo. Cuando la legalice todo el pueblo. ¿O qué pasa? Que unos tenemos que pagar y otros no. Eso no. O todo blanco o todo negro. Pero el sol sale para todo el mundo. Así que nada, pues eso es lo que pasa. Que nos vamos a ir a duchar. Voy a hacer la factura, que me está diciendo la mujer que haga la factura. Y se la envíe mañana porque ya cobraré para el mes que viene o para dentro de 3 meses. Porque estas cosas son así. Y ya está. Otra cosa no vamos a hacer. Y tengo un sueño que me caigo. Eso sí que es verdad. Os dejo que pase buena noche. Mañana a las 6 de la mañana toca Diana. ¿Sabéis? Voy a apagar el... Tengo que comprarme un mando de esos porque... Para poner el móvil así en sitio estratégico. Pero como yo... Si es que no sabe, si es que no me da tiempo de comprar en ningún sitio. Pero si no tiene que haber algún tipo de mando...
Que vaya por Bluetooth, que el móvil se enciende y se apague de lejos. Tiene que haber tantas cosas que no las sabemos. ¿A que sí? La tecnología ha avanzado mucho, pero voy a decir una cosa, tal y como está ahora mismo el mundo, la sociedad que hemos criado, que va todo hecho a base de tecnología, el día que cualquier poderoso de esto tire un misil, nos quedemos todos sin... Nos vamos a quedar cualquier día todos sin internet, vamos a desaparecer todos, no vamos a volver nunca más a ver. Porque son así, son ciclos de la vida. Y esto es tan frágil y tan... ¿Por qué crees que yo nunca abandono lo mío? Porque lo mío lleva estando millones y cientos de años en la tierra. Siempre tiene que haber ganadería, siempre tiene que haber agricultura, aunque hay otras cosas. Pero esto de las tecnologías, eso, bueno, tiran un petardo de eso, un misil y se acabó todo. Te caes sin nada. Todos estos que viven de las redes sociales, eso es vivir el presente. Aquí no hay futuro ninguno, porque cualquier día se fastidia todo y se acabó todo. Meteros en la cabeza a todos los que soñáis en vivir de las redes sociales. Vivir del trabajo, de albañilería, de médico, de lo que sea. Pero las redes sociales no os lo toméis como método de vida, porque esto hoy está y mañana no está. Tiene menos futuro que un caramelo en la puerta de un colegio. Y si no, mirad en Rusia la que está liada. Y la que se puede liar, que si están los coreanos no sé qué amenazan a otros, los otros a los otros, esto, cualquier día los quedamos todos. No me volvéis a ver en la vida, a no ser que vengáis para aquí de exploración. Es cierto, no lo toméis a broma, cualquier día, ¡pum! Porque una cosa tan frágil que lo pueden destruir en segundos. No como lo que hacían los romanos, las calzadas romanas y los romanos y lo que han hecho todas las otras civilizaciones, los egipcios. Esas civilizaciones construían cosas para el futuro. Nosotros estamos construyendo redes sociales que no sirven para nada. Esos satélites dando vueltas ahí, que cualquier día explota uno o explota otro. Y nos quedáis sin nada. Me voy a duchar y me voy a dormir. Buenas noches. Ay, es que como tengo las costillas.